redes del consejo. Entonces, listo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por sacar de su tiempo para asistir a esta charla. Nos encontramos con el profesor, ex profesor del Rosario, Mauricio Palma. Les voy a comentar un poco acerca de él y luego comenzaremos con algunas preguntas para la guía profesional. Estas charlas las estamos haciendo desde el Consejo de Relaciones Internacionales, precisamente para poder brindar a los estudiantes algunos tips, consejos o un conocimiento sobre el sector profesional. En esta ocasión vamos a hablar sobre el sector de las migraciones internacionales. Entonces, por eso tenemos de invitado a nuestro profesor Mauricio Palma. Él es internacionalista de la Universidad del Rosario, tiene una especialización en periodismo de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en estudios globales de la Universidad de Leipzig y en historia global en el London School of Economics and Political Science. Actualmente está realizando un doctorado en política y estudios internacionales en la Universidad de Warwick. Ha sido profesor de materias de pregrado y de posgrado en la Universidad del Rosario, en la Sergio Arboleda y en el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olosaga. Tiene experiencia en el sector de la investigación en Colciencias y en la Dirección Nacional de Inteligencia. También ha trabajado como asesor de políticas públicas en investigación, como investigador en seguridad, movilidad humana e instituciones globales durante más de 10 años, principalmente en Colombia. Actualmente se encuentra realizando una investigación en prácticas controvertidas y concepciones cambiantes de soberanía en América del Sur y migración transfronteriza de Venezuela. Entonces, eso es como una pequeña ¿Dónde consiguió toda introducción. esa información? Internet. Le metí una buena stalkeada en redes, profe. Bueno, bien. Entonces, bueno, pues profe, háblenos un poquito sobre usted, no sé si quiera No, complementar. venga, primero chévere, gracias Andrés por invitarme y nada, un saludo pues, a usted, al consejo. Sé que hay varias personas que nos conocimos antes, también pues chévere que estén acá, que ya están pues próximos a terminar sus carreras o ya terminaron y están ahí como, me imagino que hay un poco dubitativos, tratando de pensar qué hacer con sus vidas, proceso que primero es apenas normal, pero que por ser normal no deja de ser angustiante y no deja como de darle a uno como ese dejo de Dios, ¿para dónde cojo? ¿Qué hago? Entonces, nada, en lo que podamos conversar, charlar, ayudar, no sé, yo solamente les puedo contar un poco de cómo han sido las cosas en mi caso como internacionalista, hoy hablando desde ese punto de vista, no como, digamos, si alguna vez fui su profesor, lo que sea, no, digamos que no hay necesidad de quedarnos en ese discurso acartonado, sino más bien hacer una charla honesta, sincera, sobre cualquier tipo de duda o de, no sé, o de experiencia que les pueda compartir y nada, y chévere el trabajo entonces que usted hace y el consejo. Claro, profe, gracias, con gusto. No, pues precisamente de ahí sale como esta iniciativa, porque un problema para los egresados, para los recién egresados, es que uno sale y no sabe para dónde coger. Y uno dice como yo me quiero ir por las migraciones, por la diplomacia internacional, pero realmente uno no sabe cómo llegar a, pues, a un puesto de eso. Y digamos, ahorita en la pandemia, uno por todos los problemas que hubo, uno veía una práctica y cogía la que fuera. Pues muchos les pasó eso, o en muchas rechazaron y no terminaba, era pues haciendo una práctica en donde no tenía ni idea sobre qué trataba. Pero pues precisamente para eso es como esta charla, para dar una pequeña orientación sobre el mundo laboral y sobre pues la experiencia que usted ya ha tenido en esto con tantos años. Usted se graduó en el 2005, ¿no? 2007. 2007, ya lleva 13 años de experiencia laboral, entonces, claro, Sí. pues como compartir un poquito de esto es bueno para los estudiantes. Precisamente muchos de los que están acá pues han visto materias con ustedes, pues yo me acuerdo porque yo también las vi, entonces los puedo identificar. Bien, no, pues si quiere, comencemos hablando de la pasantía. Yo me acuerdo que cuando, digamos, hace 14 años, por ahí, 2006, sí, cuando yo fui a comenzar mi pasantía, la estructura y la oficina de pasantías de la facultad, si bien era buena para el momento, no era como tan avanzada como lo que tienen ustedes hoy.
hoy en día yo no sé cómo quedar las cosas pues en medio del COVID, la cuestión, pero de todas formas a ustedes les ofrecen como una gama de posibilidades muy amplia, porque con el tiempo yo creo que la facultad ha venido entendiendo que la función de un internacionalista una vez se gradúa, más que un politólogo, yo me voy a referir al caso del internacionalista porque yo no soy politólogo ni estudié de pregrado nada más, sino relaciones internacionales. Pero encontrar finalmente cuál es el ámbito laboral de un internacionalista fue un proceso complicado que va en constante como cambio, evolución, y que se tiene que ir adaptando conforme el mercado laboral y la agenda política institucional va evolucionando también. Entonces, para hacer el cuento corto, cuando a mí me dieron la opción de hacer pasantías, había como 3 o 4 campos de acción. El primero era el diplomático, que era pues el más complicado de ingresar, y es algo que a mí personalmente pues nunca me interesó, pero sabía que estaba esa opción y creo que algunos de ustedes lo hicieron, y digamos que esa es como la opción del camino como más como ideal del por qué en principio uno comienza a estudiar relaciones internacionales, ¿no? Como ser parte de la función pública, de la tecnocracia del Estado, y elaborar una carrera. Pero también en mi caso había 3 opciones más. Uno era lo que tenía que ver con el sector privado, ONG, que en la época no era como tan bien visto, porque no por una cuestión política, sino porque no había como un horizonte de quedarse haciendo cosas de manera profesional o para desarrollar una carrera en el largo plazo. Estaba el sector privado y estaba el sector académico. Yo decidí irme por el sector privado, como una decisión, digamos, muy, muy honesta conmigo mismo. A mí siempre me ha gustado el cuento de ñoñar, y a mí afortunadamente desde que estaba como en segundo semestre, tercer semestre, yo me di cuenta que me gustaba la investigación, la cuestión de la clase, todas esas cosas, pero me puso a pensar que si de pronto yo no tomaba un poquito como un salto, como un riesgo de meterme en algo en donde no me sentía cómodo, que yo no sentía la corazonada, entonces de pronto iba a perder la oportunidad de tener una experiencia que de otra forma no tendría. Finalmente por eso decidí meterme a una pasantía en Lufthansa, en la aerolínea alemana, nada que ver con investigación. Trabajaba en exportaciones. Al final me di cuenta que tenían unos horarios durísimos, porque era una semana era como de 6 de la mañana a 2 de la tarde, y otra semana era de 10 de la noche a 8 de la mañana, porque así funciona la cuestión del transporte aéreo. Y el cuento ahí, la reflexión mía es que yo de la pasantía aprendí como 2 o 3 cosas para mi vida laboral, y es que uno, si usted lo logra y si usted hace parte como de los poquitos afortunados que logran encauzarse en algo que les guste, en algo en que finalmente funcionan bien desde su pasantía, disfrútelo, aprovéchelo, agárrelo y continúe. Pero usted va a ser la minoría dentro de la minoría. Si usted lo hace y en este momento lo siente así, ya pasaron por su pasantía, o digamos que en este momento no sé, les aplazaron el contrato y tienen más oportunidad, agárrelo y disfrútelo, y hágalo bien, hágalo siempre pues ética y moralmente de manera responsable. Pero si usted es gran parte de la mayoría, como lo fui yo, como lo fueron la gran mayoría de mis compañeros de promoción, amigos míos, de alumnos que ya no son alumnos, sino ahora somos amigos con el paso de los años, que también he podido seguir sus pasos y eso. ¿Sabes? Como la segunda cosa es como, si usted finalmente no encontró en esa pasantía algo que finalmente lo llene, por las razones que sean, por las razones personales o la cuestión económica, o finalmente porque algo no funcionó, en este momento no es que no importe, pero no es el fin del mundo, porque finalmente eso le va a servir como algo así como a ser un poco más resiliente frente a lo que significa ingresar al mercado laboral en nuestro contexto, en Colombia, y siendo internacionalista. Digamos que en algún momento a mí me tocó tomar la decisión de me podía quedar trabajando donde estaba trabajando, que era una cuestión privada de una empresa, o finalmente tomar un paso al costado. Y yo era afortunado porque en ese momento no tenía un afán económico como, no sé, como evidente. O sea, yo ya me había salido de mi casa, no importa, pero finalmente tenía otros ingresos en ese momento. No viene el caso por qué. Entonces como que pude tomar la decisión de decirme a mí mismo como,
bueno, tuve la experiencia en mi pasantía, 4 o 6 meses, ya ni me acuerdo, fue duro, aprendí sobre todo de mí mismo, de cómo funcionan los entornos burocráticos laborales pues en el país. Pero dije, no, pues yo voy a tratar en ese momento tenía 21 años, creo, o 22. Voy a tomar como el riesgo de, pues estoy pues joven, no tengo mayores responsabilidades que yo mismo. Tengo tiempo para pagar las deudas de la universidad, porque así como varios de ustedes, pues también tenía deudas de eso. Pero es la oportunidad, es el momento de tomar riesgos y de tratar de construir un camino donde finalmente uno pueda estar bien, estar feliz. Entonces, en ese momento decidí renunciar al trabajo. Estuve como 6 meses de verdad, pero flotando en la nada. Daba clases de francés, preparaba gente, porque en ese momento el DELF era obligatorio en la universidad. Entonces, yo había aprendido francés y di cosas. Eh, ¿Qué más hacía? Bueno, hacía otro tipo de cosas que no, digamos que no tienen que ver con la carrera. Pero finalmente, insistiendo, me llené de paciencia y la oportunidad llegó. La oportunidad de entrar a ser profesor auxiliar llegó, no sin, o sea, no sin un proceso pucha, fue duro porque era una incertidumbre, como 6 meses donde no tenía plata, donde no tenía como certidumbre, no sabría las opciones. En un momento comencé como a mandar hojas de vida, como a cualquier cosa, lo primero que saliera. eh, pero finalmente en un momento llegué como a un proceso en otra empresa, en Siemens, que es una cosa como de cosas de, no sé, de tecnología y de sistemas, y eso no tiene nada que ver con lo que yo estudio, con lo que yo quería. No hay ningún problema si a usted le gusta eso, pero eso a mí no me gustaba. Y, y no, traté de ser lo más sincero conmigo y de decir, puedo tomar estos riesgos, tomar un paso al lado y esperar la oportunidad. Y la oportunidad cuando vino, como que, no sé, gracias a la vida la supe entender. Cuando se abre el proceso para ser profesor auxiliar, apliqué y además de eso me acerqué y busqué la oportunidad. En ese momento quien estaba buscando un ayudante era Andrés Molano, también profesor de ustedes. Andrés fue, no sé, es muchas cosas en mi vida. Eh, yo lo aprecio mucho, lo quiero, lo veo como un amigo y todo. Él me dio la oportunidad, pero también la busqué y no me desesperé, incluso cuando estaba más desesperado. Sí, eso tiene sentido lo que le acabo de decir. Y ahí ya las cosas comenzaron a fluir solas. Como que cuando me dije la verdad, cuando fui sincero conmigo y asumí como las consecuencias de las decisiones, entonces como que ya todo comenzó a fluir de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, y una oportunidad lleva a la otra, y ya como que esa misma sinceridad, esa misma honestidad, como que se fue reflejando en el trabajo. Entonces, después de ser profesor auxiliar como 6 meses, se abrió una oportunidad de dar una cátedra en otra universidad, en la Sergio. Y eso fue una escuela de vida grandísima, porque yo tenía 22 años y me pusieron a dar clase de una. Y yo quedé como, pero porque ser profesor auxiliar, pues siempre usted está como, no sé, usted está con el profesor grande que lo guía y le dice qué hacer, y pues por ahí le suelta una que otra clase, pero la otra fue como, no, Kio Chino, sí señor, hágale, coja un marcador y hágale. En un entorno, entonces también se aprende mucho haciendo. Y bueno, ahí comencé. Entonces, pues no sé, eso es como el origen de la cosa, como decirse la verdad con uno mismo, eh, aprender a tomar las consecuencias de los actos, no porque sea algo muy dramático ni nada, sino que uno no puede aspirar a que va a ganar por todo lado. Toda decisión tiene algo que uno deja de sentir, no necesariamente perder, a veces se pierde mucho, pero que usted no puede aspirar a tener una decisión de vida en donde va a ganar por todo lado, en donde siempre va a tener 100% asegurado como usted lo quiere planear. Y lo otro es que los tiempos de la vida no siempre son sus tiempos, y los planes que usted tiene en la cabeza, que han sido construidos a través de la historia, de todos los cuentos que uno le mete, los papás, los amigos, la televisión, el reggaetón, todo lo que usted quiera, a veces las cosas no funcionan de esa forma. Pero entenderlo es un constante caerse, levantarse, rasparse, darse duro, tener momentos de mucha felicidad, tener momentos donde no se le van las luces, pero al final es paciencia, honestidad con uno mismo y aprender a asumir las consecuencias de las decisiones. No sé, eso es como lo que yo puedo decir sobre ese momento de mi vida. Así,
14, 13 años, no sé, apenas me gradué. Bueno, y siguiendo esa línea, me gustaría saber de qué era esa cátedra la primera que dio y cómo fue su recorrido en la docencia, que según me dan las cuentas fueron 11 años, ¿sí? Como No, fue docente. más poquito porque yo me fui un tiempo y volví, me fui como 2 veces, volví porque me fui a vivir por fuera a estudiar y no sé qué. No, yo comencé en 2008 con Andrés, profesor auxiliar de configuración, que ahora es introducción a las relaciones y de instituciones internacionales, que ahora es instituciones internacionales todavía, pero con otra cosa que se llama construcción social de sistema. Esos eran en el Rosario. Y en la Sergio fue TRI. Eso sí fue la que me votaron de una como, hablé de Morgan, entonces, ay, sí señor, muy bonito. Y hablé de Khan, ay, sí, no me acuerdo de él, pero eso fue así. Y ya después como que seguí en esa misma línea, en la Sergio me dieron otra cátedra que era como TRI 2, y ahí fue como casi 2 años, y luego ahí sí me fui. Pero al mismo tiempo, vea que con las cátedras, el ser profesor de una cátedra, eso es otra historia. Eso es un cuento, porque usted cree que eso usted va a ganar millones y que usted le van a remunerar todo el trabajo. Y yo estoy muy agradecido con nuestra U, es un buen empleador. La verdad lo es. En comparación con lo que hay, o sea, con otros empleadores con otras universidades, es un buen empleador. Pero finalmente es que usted se vuelve, Andrés decía que uno era una buceta, y yo, pues, ¿cómo así que una buceta? Pues porque usted tiene que tener puestos por todo lado, y da clase de 6 a 10 de la mañana los sábados, y luego por las noches y por las tardes, y por donde sea, y en ese momento no había nada de computadores, nada de eso. Entonces el cuento de la plata era difícil, porque además de eso usted tenía, cuando, no sé, algunos de ustedes me imagino que ya les ha tocado prestación de servicios, o contratos a término fijo, o contratos a término indefinido, y aprender toda esa burocracia, eso es psicológicamente desgastante, porque uno cree que, listo, me demoré 5 años de mi vida matándome, estudiando, entendiendo, tratando de convertirme en una mejor persona, cambiar la sociedad, hacer más orgullosos a mis papás, todas esas cosas. Y en un momento otro se da cuenta que usted es uno más dentro de 2 millones de personas que están en su misma situación. Entonces puede llegar a ser muy, pues a ver, son problemas del primer mundo afortunadamente, pero son problemas, ¿no? Y lo afecta, y está bien preocuparse por eso. Entonces el cuento de la plata y de hacer la cátedra era que, pues como, no sé, ya le ha contado que ya me había ido a mi casa hacía un buen tiempo, estaba pagando riendo, pagué servicios, no sé qué, todas esas cosas, vivía en un desorden terrible, tenía roommates ahí, el uno, el otro, uno me robó, lo mantuve como 6 meses y además eso me robó, después se me metió a la casa, bueno, X. Pero entonces siempre como que esa dificultad de la plata y de no tener nada asegurado, o sea, tenía un ingreso básico, pero pues me alcanzaba para lo mínimo, pero siempre como que necesito un poquito más. eh, Me hizo estar siempre muy activo de las ofertas laborales. En ese momento Internet no era tan activo, no, a ver, no había Facebook, pero no es lo que soy. Instagram todavía faltaba un montón de tiempo. Todas esas redes que ahora hay donde uno se informa de cuáles son las posibilidades, no estaban tan a la mano, pero sí existían de todas formas las redes sociales, no tecnológicamente hablando, sino las redes de sus amigos, de sus compañeros, de sus profesores. Todos ellos son los primeros, como el primer anillo de apoyo dentro de la inserción en ese mercado laboral. El voz a voz funciona mucho. Eh, no es de tener relaciones de manera exclusivamente interesada, o sea, como ser amigos porque usted me va a dar un trabajo, no, de eso no se trata, es más bien como darse cuenta que todos están en el mismo momento y que todos se pueden ayudar a punta del voz a voz. De pronto tenía un amigo que estaba súper desempleado y yo supe de algo que le podía servir a él que a mí no me gustaba, pero le sirvió. El otro supo que de pronto en la universidad tal estaban buscando una persona para dar una clase, y así finalmente me salió bueno, no, mentira, pero ya había trabajado en otra cosa, había trabajado en una ONG, conseguí primero un trabajo en una ONG, y ahí trabajé un poco de tiempo, trabajé como año y medio mientras que daba clase, pero no era investigación. Pues el trabajo ahí me sirvió para otras cosas, para aprender lo mismo, las burocracias, las microburocracias, los temperamentos organizacionales. Eso usted no se lo enseña a nadie en la universidad, eso usted no se lo enseña en una clase. El temperamento de cuál es la estructura de poder del jefe, del subalterno, de la persona con la que usted tiene que desarrollar unas habilidades de ser inteligente, pero rapidísimo, porque o se lo lleva el sistema y usted se convierte simplemente en un número dentro de una nómina,
o simplemente termina haciendo cosas para las que que usted de otra forma nunca habría hecho y que de pronto no corresponden con quién es usted. Entonces, todos esos son detallitos que uno va aprendiendo con el día a día. Pero el cuento de las redes es que finalmente, de seguir ahí hablando, manteniendo contacto con los amigos, no solamente para emborracharnos no sé, e ir a destruir la ciudad, sino, no sé, como tener de pronto como una conversación de pronto más seria sobre nuestra vida. Finalmente salió una oportunidad de investigación y entonces ahí ya me enganché a la escuela de guerra en ese momento. Estoy hablando de 2009. Entonces ya daba clase en el Rosario, en la Sergio, estaba estudiando en los Andes. Eh, y comencé a hacer esa cosa en la escuela, que esa cosa que me convertí en asistente de investigación, pues, en ese momento, que ya era algo que nuevo, no, o sea, fue pura decisión de seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo. Al final fueron como 2 años de mucha paciencia. O sea, yo no la pasé mal, no aguanté hambre, nada de esas cosas, afortunadamente, pero sí atravesé por un proceso de autoconocimiento, de aguantar, de darse cuenta de que el mundo, del traspaso del mundo estudiantil y la universidad, donde usted tiene como unos, no sé, como unos recursos y unos valores, donde usted puede como hablar y ser alguien, todo eso se pierde de un momento a otro, y reentenderse usted mismo y saber quién es usted en ese nuevo mundo donde usted entonces es un sujeto activo del mercado y cómo funciona el mundo, es un proceso que puede ser psicológicamente muy desgastante. Y si usted no le pone cuidado no evalúa y no tiene como en cuenta que eso se lo puede llevar, hay gente que se deprime y se vuelve nada, hay gente que dice, pucha, yo amo las relaciones internacionales y me encanta el cuento y me encanta Morgenthau y Cat y todas esas vainas, pero no doy más porque esto no me da rápido la plata que necesito, o finalmente hay gente que se desencanta porque no puede con las estructuras, esas que le digo que son burocráticas, el jefe, bueno, y ahorita hablamos de cómo es trabajar con el Estado, que es otra experiencia de vida, que es otro cuento que es durísimo, y con las agencias de seguridad ni le digo, eso sí, porque además yo tomo mamerto en esa vaina y me la pasaba ahí agarrado con todo el mundo, pero finalmente el cuento es ahí que esas estructuras de poder se lo pueden llevar y ponerle cuidado a eso. Hay que su red de apoyo, de pronto su red de apoyo principal son sus papás y sus papás no le van a entender el mismo lenguaje porque esa gente es de otra generación y ellos sufren otras cosas. Pero informarles y decirles como, oiga, estoy medio bajito de nota porque me ha tocado duro sin necesidad de alarmarlos, eso está bien. A sus amigos de pronto con los que se habla que no son internacionalistas, de donde sea, los del colegio con los que juega fútbol, con los que va, no sé, y hace teatro, con los que sea sus actividades curriculares, lo que sea, esa gente se convierte en una red de apoyo muy, muy grande, sobre todo en esos momentos cuando no sabe muy bien qué hacer de su vida. Y encontrar una actividad que de pronto, en mi caso era, no sé, buscaba jugar fútbol y no sé, y tocaba, me gusta tocar vainas musicales, y entonces como encontrar eso que también hace parte de su desarrollo profesional, porque la incertidumbre de no saber qué hacer, de no conseguir el trabajo, de no conseguir la plata, si usted se ubica y se queda pensando en eso las 24 horas del día, se tuesta y se jode. Entonces, no sé, eso es como por esa parte. Claro, precisamente. Eso es lo que quería como escuchar. Es frustrante también uno decir como lo que usted decía, que uno sale al mercado laboral y uno es uno más. Pues Y lo es. a menos que uno sea el hijo del senador o algo que le ayude con el palancazo, pero pues la Inca, mayoría no estamos en ese caso. no, el Entonces, cuento es que usted lo es, pero usted tiene dos opciones de manera muy esencialista, pues muy. Usted tiene, pues, obvio que tiene más opciones y es un matiz de grises, pero usted puede quedarse en la posición de, pucha, este mundo es estructuralmente malvado y yo voy a ser siempre oprimido y siempre voy a ser señalado y todo el mundo va a estar en contra mía y yo nunca voy a poder ser el hijo de, o nunca voy a tener la plata de, o nunca voy a poder tener el contacto de, o tiene la opción de verdad comerse el cuento, darse cuenta que usted tiene capacidad de acción, que usted es autónomo, de pronto no en todo,
De pronto no en todos los casos, para todos no aplica absolutamente todo, porque todos tenemos nuestras limitaciones y todos tenemos nuestras taras mentales, en serio, y todos las tenemos, está bien, pero sí hay que darse cuenta que hay unas capacidades de acción que le permiten a usted, hay una palabra que la gente usa ahora todo el tiempo que es empoderarse, pero más que empoderarse es como poner al servicio suyo, obvio para el bien suyo y para el bien general, esas capacidades que usted tiene, moverse, buscar, dar un poquito más de lo que le toca hacer, no esperar que le llegue todo porque usted ya cumplió hizo la lista y entonces chulió en la hoja de vida que se graduó como internacionalista. Eso desafortunadamente no es suficiente en el momento en que usted necesite ingresar al mercado laboral y sobre todo si quiere ubicarse por donde más le gusta a usted. Por eso le decía, eso es un proceso, es largo, es de paciencia y es de asumir las consecuencias de sus decisiones. Cuando yo le digo asumir las consecuencias de sus decisiones es, no voy a, o sea, yo quiero buscar un trabajo XYZ y en XYZ hay en este momento hay una plaza por cada 1000 recién graduados. Pues entonces mi momento tendrá que llegar, pero para que llegue ese momento yo también tengo que construirlo. Yo tengo que ponerme como a, no sé, al escarnio de quién está ahí, es buscar la opción, buscar la oportunidad, moverse y no desesperarse. Si usted se desespera, pierde. O Claro, sea, desespérese una noche y llore o vaya y péguele, no le vaya a pegar a nadie, vaya y péguele a alguien, no sé, una pared. Si le va a pegar a una pared, pues trate de ponerse algo para que no se rompa la mano. No sé, esto es la misma experiencia porque son los tipos de cosas que me pasaban. Eh, pero luego vuelva y levántese y siga. claro, yo creo que es la importancia de ese proceso, de uno saber que, pues uno en la universidad piensa como yo me saco las mejores notas, me gradúo, consigo un trabajo y soy exitoso, pero realmente ese proceso uno le enseña como que no es así tan fácil y que uno realmente pues tiene un reto muy grande por delante y más con una carrera con, pues que no tiene un sector laboral tan específico, sino que se presta para muchas cosas, entonces pues es un proceso importante para mí. Daniela Ramírez tiene levantada la mano, ¿sí? Sí, Cuéntame. Hola, profe, ¿cómo estás? sí, Daniela. Te quería preguntar porque yo estoy considerando hacer la coterminal y comenzar la maestría, pero pues en muchos casos se ¿En tiene qué? la duda en relaciones, en Ya. estudios internacionales. Y se tiene la duda de que si uno no hace la pasantía de una vez, a la hora de entrar al mundo laboral, pues pierde esos 6 meses o ese año de experiencia y sales como súper preparado. Entonces te quería preguntar qué opinas de eso. A mí, a mí, a mí me gusta más la experiencia laboral previa, porque a mí me sirvió y a la gente que ha estado en mi entorno le ha servido. A ver, yo obvio que los casos difieren y las realidades particulares son difíciles, pues varían mucho y si usted sigue derecho haciendo un máster y pues está bien y yo sé que la universidad les da la opción, pero para mí ese valor agregado del trabajo, de la experiencia laboral, de que no, de pronto no es el trabajo de su vida ni lo que más le gusta hacer, pero de meterse por un momento y levantarse a las 6 de la mañana y ponerse un uniforme, yo decía un uniforme, no sé, el vestido que le toque ponerse y encontrarse con el secretario y con los diferentes rangos y con su jefe y con el que le cayó mal y con el que no pudo hacer eso es invaluable, eso es invaluable. Ahorita le voy a contar algo como una infidencia y como ahorita en este momento estoy haciendo doctorado, yo soy el más viejo. Todos los chinos son, no sé, 25, 26 años. Y los manes todos son unos putas, o sea, que se saben todas las teorías del mundo y todo. Y yo los estimo y he hecho un par de amigos y chévere y la cosa, pero el nivel de experiencia del entorno real, de cómo tomar decisiones y resolver problemas de manera práctica, se aproxima a cero. Y yo pensaba eso que además del entorno nuestro que es diferente al de estos manes que en su mayoría vienen de otros países, eso también se gana es a punta del trabajo, a punta de las experiencias de las pasantías. Pucha, lo que yo aprendí en ese aeropuerto a las 3 de la mañana, esperando cargar aviones de flores que se iban para San Valentín y al mismo tiempo estaba haciendo la tesis porque en ese momento era pasantía y tesis. Y después que llegara mi jefe y me dijera, como, ¿usted qué le pasa? Pero es que tengo 5 minutos, señor, no me importa, vaya y quédese afuera esperando las flores, pero nadie ha llegado, pero no importa, y usted lo hace porque lo digo yo le digo, pero es que yo soy yo, y el man me va a decir, no me importa,
ese tipo de experiencias y aprendizajes para mí son invaluables en mi concepto. No sé, eso es lo que yo siempre trato de decirle a la gente que, no sé, Gracias, profe. todo Gracias, bien. profe. Me hacen una pregunta por interno. Ya les doy la palabra a quienes han alzado la Interno. mano, pero me preguntaron sobre su experiencia en la ONG que mencionó que trabajó un tiempito. Me preguntan cómo Sí, fue esa experiencia. ahí, Mica, mi familia es un video. Entonces yo no crecí con mis papás, sino yo crecí con mis tíos y mis tíos, que son como mis papás también. Ellos son súper religiosos, son súper católicos, practicantes, pero al piso. Y pues yo les respeto su vaina. Ellos como que cuando estaba más chiquito pues me jodían mucho con eso, pero nos queremos mucho. Pero el caso es que ellos están metidos en una comunidad religiosa y la comunidad religiosa tenía una cantidad de proyectos en Bogotá, en Soacha, Ciudad Bolívar, en Cali, en lugares como súper complejos con desplazados, sobre todo. Entonces yo vi ahí una oportunidad laboral que más o menos me la inventé yo. Entonces yo un día llegué y le dije a la hermana superiora, que es una hermana, la hermana superiora, pero pues también es la que dirigía todo el cuento y la vaina, como tenían un desorden con las donaciones internacionales y con la pedida de plata desde afuera. Y a mí, pues, fuera del cuento religioso, pues que era el de ellos, que no era el mío, pero yo veía que era una gente como súper honrada y que estaba haciendo un buen trabajo. A mí me gustaba el trabajo de ellos finalmente. Entonces dije, yo lo organizo la oficina de cooperación internacional, entre comillas, que terminó volviéndose una oficina como era yo solo. El final, duré como 2 años, al final fueron como 8 personas ahí que logramos a punta de gente, de trabajadores sociales, que hicieron prácticas, contratamos más gente. Era como organizar todo el cuento de la estructura de lo que es la cooperación internacional, la ayuda, como todos los donantes, encauzarla y ponerle como toda la lógica técnica bueno, el proyecto, la responsabilidad, aprender de overheads, aprender de vainas como burocráticamente activas. Y al final lo que se terminó haciendo fue un centro que ahora es mucho más grande, pues estoy hablando de hace, no sé, 12 años por ahí, y que es un centro como de hasta bachillerato técnico y tiene ahora como convenios con la Universidad Nacional y mete ahí como unos chinos súper que son como o son desplazados o hijos de personas desplazadas, como gente que le toca como súper duro y al final fue, pues eso fue. Pero ya cuando salió lo de la cuestión de investigación, yo dije, bueno, listo. Ya. Y en ese, incluso como que lo chistoso de esa opción de trabajo fue como que yo les dije, usted me paga si yo saco resultados, ¿sabe? Como que, o sea, yo vi como una oportunidad como en gestión de proyectos hay una cosa que se llama overhead, de pronto a algunos de ustedes ya les ha tocado, y es como los gastos administrativos de cualquier proyecto. Eso funciona en cooperación internacional, en organizaciones intergubernamentales, en organizaciones no gubernamentales, incluso en el sector privado, en cuestiones de responsabilidad social empresarial. Y es que todo proyecto tiene un rango de gastos administrativos de donde sale la plata para pagarle pues al que está detrás de la cosa, o al funcionario, o al empleado, lo que sea. Entonces ahí fue como que yo le traigo la plata, les organizo las cosas de overheads, no sé qué, y al final pues funcionó. Pero eso fue con las uñas, pues. Pero igual fue una experiencia, eso fue otro tipo de experiencia, que fue trabajar en cuestiones humanitarias. A mí ese cuento eso, finalmente me gusta migración es por ese tipo de cosas, porque a mí, yo creo yo no creo tanto ni en el Estado, ni en, no sé, ni en las labores políticas de la gente, sino en lo que usted puede hacer como de manera autónoma. Eso es como muy, no sé, es muy punk, pues. Eso es como, esa es mi forma de entender el mundo, entonces por eso me gustan ese tipo de cosas. Lo que usted pueda, usted es el primer responsable de hacer que las cosas relativamente funcionen. Sí, ese tema, ahorita le voy a preguntar cómo más o menos cómo ingresó esa parte de las migraciones, pero antes, Erika, cuéntanos, cuéntanos tu pregunta, si quieres también cuenta la que mandaste por el chat, por favor. ¿Qué más, Mauricio? Ah, hola, Hola, Eh, Erika. Hola. Yo Es, es después Erika. tengo una pregunta. Y es Señor. que, digamos, usted habla que muchas veces uno tiene como que ayudarse y empezar a construirse para ese futuro laboral que uno busca. Y, digamos, nosotros que estamos ya próximos a salir a ese futuro laboral, pues tenemos la pregunta como de qué puede hacer uno
pues como usted, ¿qué recomienda para ayudar a construir eso? O sea, uno en qué podría enfocar las energías, más allá, digamos, del pregrado que usted dice que muchas veces no es suficiente. Pero la pregunta es como, ¿dónde aterrizar laboralmente? Como cuáles son los ámbitos donde usted puede ejercer la carrera. ¿Es más o menos esa la pregunta? No, o sea, es más como, pues no sé, usted dice que muchas veces el pregrado no es suficiente, sino que uno tiene que ayudar como a construirse y eso. Entonces, como uno, Ah, ya ¿qué lo más entendí. podría, digamos, en medio de ese marco laboral para, Ya pues, lo para entendí, ayudar ya a lo entendí. Pues ellos preguntaron en el chat, pusieron, ¿qué sugiere Mauricio que se puede hacer para ayudarse a construir un futuro laboral? Más allá de lo que él dice de solo graduarse, ¿el qué recomienda para ayudar a empoderarse, como dijo? Hay varios ejemplos. El primero, y le ha funcionado a mucha gente, es la cuestión de emprender. Pero no emprender economía naranja ni nada de esos discursos chimbos, sino irse a lo básico de que es emprender. En general, emprender es crear un proyecto propio, una estructura organizacional para hacer una vida de ello. Emprender, usted puede formar un negocio, digamos que emprender en administración desde un punto de vista puramente económico es armar una idea de negocio y volver una empresa. Pero también en nuestra línea de negocio, ya pensándolo así, hay muchas cosas con que emprender. Hace un par de años explotó en todo el cuento de las empresas privadas la cuestión de la responsabilidad social empresarial. Y hay un nicho de mercado muy interesante para los estudiantes de ese momento de formar consultorías como hechas a la medida de cada empresa. Como que las empresas no entendían muy bien de qué se trataba la ley y por qué usted tenía como que retribuirle algo al Estado o a la sociedad en esas formas. Entonces, como que los que sabían de organización estatal o técnica, pues, del Estado, que tenía que ver con cuestiones jurídicas, pero también de cómo hacerlo, se pusieron a hacer consultorías. Y ese modelo de emprendimiento del internacionalista politólogo, eso es como un joint venture entre los dos, de ser consultor, ha funcionado algunas veces. Entonces, usted puede volverse un proveedor de servicios para empresa privada si usted identifica una línea de negocios donde esa empresa privada no le esté haciendo bien. Ese es el ejemplo de la responsabilidad social empresarial. Ahora, trayéndolo acá, bueno, otro ejemplo del pasado, en el momento en el que se comenzó a firmar el acuerdo con las FARC, y pues sobre todo ese proceso de 2012 a 2016, que fue el proceso de negociación, la economía al lado de lo que implicaba el cambio estructural técnico, burocrático para Colombia del cambio de la firma del acuerdo de paz, también implicó que se crearan oportunidades de trabajo para politólogos e internacionalistas. Una parte era la educación, digamos, básica de las personas de qué se trata el acuerdo de paz, pero otra era toda una línea de trabajo de cómo trabajar en pro del modelo de reinserción, por ejemplo. Entonces, mucha gente, muchos antiguos estudiantes ya en ese momento se metieron a crear consultorías y como usted cómo puede contratar a gente exguerrillera o cómo puede comenzar a trabajar frente a traer los productos del campo a la ciudad de antiguos territorios donde había conflicto, ese tipo de cosas. Hace parte de saber entender y leer el momento que usted está viviendo. En este momento estamos cuestión pandémica, cuestión política súper acelerada, súper vuelta a nada, súmele cuestión migración, y ahí usted lo puede ver todo como un caos, que finalmente lo es, pero no hay ningún momento de la historia de la humanidad que no haya sido un caos. Esa es teoría del caos, pero bueno, eso es otra cosa. Pero en eso, en ese sancocho lleno de plátano, yuca, racacha, toda esa vaina que en ese momento usted está viviendo socialmente, hay oportunidades de negocio para usted como internacionalista. Hay gente que está tratando de hacer empresa, de sacar plata en este momento de la forma más tradicional con una empresa que necesita asesoría. Ese es el primer emprendimiento que yo veo. Ahora, hoy en día, a los que son ñoños y les gusta el cuento de redes sociales, vainas electrónicas, startups, aprender a hacer apps o funcionar con ese tipo de vainas, usted puede llevar su producto desde su casa. Imagínese montarse una consultoría en temas de desarrollo empresarial local, utilizando todo el cuento de toda la gente que está volviendo vegetariana, vegana o que está tratando de irse a la economía de la salud, como a cuidarse más. Y usted servir como una especie como de asesor técnico, laboral, pero sobre todo para entender cuál es el ámbito
de la ley, cuál es el ámbito cuál es la matriz que le pide usted la Organización Internacional, la Organización Mundial del Comercio para hacer ese tipo de cosas, ahí están las oportunidades. El emprendimiento es la primera base, en tiempos de crisis el emprendimiento es la primera base de sustento económico. Ahora, yendo más allá de la pregunta de Noérica, es que además de eso, usted tiene que tener en cuenta que ser empleado es una opción que va ligada con la decisión de hacer parte del estamento público. Definitivamente, si a usted lo que le gusta es el servicio público y la función pública, usted aspira entonces a ser un empleado dentro de una estructura burocrática a la cual primero es difícil entrar, segundo es difícil mantenerse, pero tercero, tiene un costo personal con usted mismo todo el tiempo. Es decir, si usted, no sé, quiere hacer, la persona que quiere hacer carrera diplomática que está muy romantizada por algunos, tiene unas cosas muy buenas, por supuesto, pero finalmente es estar en una estructura burocrática durante no sé cuántos años de su vida, es decir, usted le está dando su vida a eso y tiene como ese entorno, ese camino fijo y ese objetivo único para seguir durante lo que resta de su tiempo como profesional activo. Entonces, la parainstitucionalidad, no en el sentido malo de la palabra, sino digamos, el apoyo que puede servir el internacionalista, los conjuntos, digamos, de emprendimiento, las consultorías que se hacen entre amigos, las redes que salen de los estudiantes, de sus mismos compañeros de trabajo, ahí son esenciales. Voy a contar una historia. Ahorita, usted, no sé, yo creo que usted invitó a Pamela en algún momento, creo, o alguien del consejo. Bueno, Pamela es una compañera mía de la universidad que hoy trabaja en presidencia, pero además estaba con Camilo, que es otro profesor que está ahí, gente de mi generación, que son como 8 personas, que le comenzaron a trabajar consultorías de a poquitos, publicitándolas por Facebook hace 10 años, y hoy en día tienen empresas de consultorías que tienen un nivel de relevancia grandísima, y son consultorías en temas internacionales, en cosas que usted finalmente crea el negocio. Es como en comercio internacional muchas cosas, las normas de la OMC, pero hoy en día toda la cuestión ambiental, por ejemplo, cómo acoplar su empresa a los estándares ambientales de acuerdo con la última normatividad y los protocolos de ONU o la organización XYZ, o en cuestiones de derechos humanos. Hay mucha gente, hay muchas empresas o incluso que son asociadas dentro de la estructura estatal que necesitan asesoría en derechos humanos. Entonces, toda la carreta, para decirle, la organización y la decisión autónoma y ese tratar de crear negocios funciona si usted lo sabe organizar bien, si sabe tomar buenas decisiones. Las inversiones de capital iniciales no son tan altas. Lo que pasa es que uno le da miedo porque uno cuando sale de la universidad pues no tiene nada. Tiene los libros y los cuadernos y por ahí tendrá 3 o 4 cosas, pero las inversiones no son tan altas. Si usted, en periodismo no le dicen, en periodismo de investigación siempre le dicen, siga la plata, follow money. Siga la plata usted también. Hay formas de hacer plata legales, obviamente, no estoy proponiendo nada malvado y nada de esas cosas, que le sirve a usted de capital inicial, el ahorro, la herencia, digamos, hay cosas hay cosas que pueden ser vistas como activos y que usted los tiene. Esos capitales iniciales son importantes. La vaca, el pooling, es esencialmente como la primera decisión que usted toma, finalmente. Entonces digamos, de tomar ese riesgo, entendiendo el momento en la vida en que usted está, que lo puede hacer. No, en ese momento usted no tiene 30 y pico, 40 años y tiene una familia, depende y necesita mantener a X, Y, Z. En algunos casos será así, pero digamos que en principio pues es más difícil que eso pase. Entonces ese tipo de cosas funciona, desde mi experiencia. Carreta como 10 minutos, se me olvidó que estaba hablando. Gracias, profe. Juan Diego, adelante. Hola, Mauricio, ¿cómo va? Juan, ¿cómo vas? Bien, bien. Pues quería hacerle también la charla también un poquito porque yo ahorita estoy haciendo la coterminal en Economía de las Políticas Públicas.
Sí. Y algo que me está gustando bastante es que, así como, pues supongo yo que todo el tema de la pasantía tiene como sus experiencias que son pues, muy relevantes, el conocer gente que, digamos, trabaja dentro de esas instituciones públicas, que sabe cómo funciona, digamos, esa estructura burocrática, el trabajar con ellos es pues muy enriquecedor, muy interesante. Y yo quisiera preguntarle a usted, uno, ¿cómo le fue con la maestría, tanto aquí como la que hizo afuera? Y cómo usted maneja esa red de personas, porque, digamos, a uno siempre le dicen, no, es que tal es cuñado de tal o amigo de tal, pero a uno también le llega a pasar que, no, el gerente del Banco de la República le acaba de pedir un informe para las 3 de la tarde, son las 2, sáquelo. Y esos son como esos momentos donde uno se comienza a posicionarse, se comienza como a poner pilas de, bueno, ¿yo para qué sirvo? Entonces, quería preguntarle cómo le fue a usted. Y yo tengo ahí se me viene a la cabeza una cantidad de historias para contarle. Ustedes conocen a mi hermano. Y, y alguien, la única vez que alguien ha insinuado algo así como nos dijo la rosca de los palos, nosotros quedamos como, huevón, ¿nos ha visto? O sea, como que somos dos mundos totalmente, o sea, al fin, en el fondo somos la misma vaina y nos amamos y todas esas cosas, pero él es un mundo, él es extrovertido, todo el mundo lo ama, lo quiere, pucha, yo lo amo, y yo hablo mucha carreta, pero yo al final soy mucho más cerrado en muchas de esas cosas, y alguien nos quiso sugerir como, es que ustedes van abriendo trecho juntos, y ahí como, ¿qué le pasa, güey? Y que eso es una consecuencia de la vida que nos guste lo mismo. Y entonces imaginará cómo son de divertidas las charlas familiares, las novenas con mis papás, como que nosotros hablando de Trump y toda esta gente como cállense ya todo bien, entonces ya nos callamos. Pero el cuento es el siguiente. El conocer gente, establecer su propia red es un elemento básico de la vida, pero yo no lo entiendo o yo no lo quiero ver y no me gusta verlo como algo utilitario. Yo lo quiero ver es algo como parte de la experiencia de vida. Usted finalmente, y eso me tocó aprenderlo un poco a las patadas, porque como le estaba diciendo, usted me dice haga este ejercicio hace 10 años, yo no lo hago, yo me muero del miedo. A mí socializar me cuesta mucho, aunque usted no lo crea. Lo que pasa es que cuando usted está dando clase, usted toma una postura, pero a mí me ha dado mucha cosa, pero yo lo fui entendiendo que eso hace parte de su desarrollo profesional, pero también de su desarrollo personal. Eso que usted le dicen en filosofía básica, en ciencia política para Dummies, es el ser humano es un ser social, es cierto. La forma en que usted adquiere conocimiento, la forma en que usted tiene una aprehensión del mundo en todos los sentidos de la vida, su familia, en el trabajo, como sea, es a través de la interlocución con otras personas. Entonces, uno comienza a conocer gente en diferentes ámbitos, pero yo no creo que sea honesto ni que sea éticamente, digamos que correcto, pues, tener como un radar de yo hago amistades basándome en lo que me pueda producir. Yo más bien hago amistades basándome en las afinidades honestas y reales y el resto se va dando por añadidura. Que usted conoce gente de toda trabajando y conoce gente que es un pedazo de, no sé, pero conoce otra gente con la que usted tiene empatía. Y con esos, y usted tiene empatía sincera y honesta, y porque le gusta lo mismo, porque ven las cosas de manera parecida, o porque simplemente tienen una ética de trabajo similar. Y saben que si hay algo que hacerlo, pues lo tratan de hacer bien el tiempo que es y de manera correcta. Esa es la gente con la que usted después va a abrir esa red de apoyo para lo que sea un nuevo trabajo, porque su trabajo, digamos, su concepción ética es la que va a hablar por usted mismo. Esto parece una retaíla de papá, pero es de verdad. Cuando usted lo hace así de manera sincera y verdad, y toma decisiones duras como aquí me puedo lucir, y si se puede lucir bien, pero si lucirme hablando de el foro con el jefe implica llevarse a alguien por delante, bueno, no lo haga. Eso es algo efímero. Y además de ser, y no lo piense en términos de bueno o malo, piénselo en términos de réditos. Eso no le va a servir, güey, porque está destruyendo la red de apoyo que ya había creado. Estamos haciendo un análisis aquí hiperracional de la cosa, y obviamente las cosas no funcionan así porque los sentimientos se meten, las variables X, Y, Z, pero de verdad no tiene sentido hacerlo.
Entonces, usted me está preguntando de los profesores que conocí y eso, con el, a punta no sé, usted se va conociendo, como que empatía. Una profesora de la maestría fue la que finalmente, yo nunca la volví a ver, hace 10 años no la veo, pero le escribía pidiéndole siempre cartas de recomendación, porque yo duré como 5 años buscando un doctorado. Y ella y yo, y mi argumento de hablarle con ella, yo era el que le gustaba participar en clase y con el que una vez debatimos sobre poscolonialismo, no sé qué, y a la señora le quedó grabado y me dijo, sí, yo sé que usted tiene buenas ideas, sí, voy a hacerle su carta. Y entonces le escribí a los 2 meses, no me aceptaron, bueno, no importa. El otro año, hola, ¿cómo estás? Hola, espero que bien, sí. Y me volví, y así, así, así. Y al final, ella me volvió a dar la carta y fue la carta que me dio que me abrió la puerta ahora donde estoy ahora. Entonces, sí, no sé, el ejemplo es muy, muy bobo, pero finalmente es algo de honestidad. A mí me parece ese puto valor, güey, que no le hace tanta falta en la vida porque nosotros no somos una sociedad honesta. Güey. Y fue pucha, si uno fuera simplemente más honesto y dijera la verdad siempre, pues hay formas de decir la verdad y eso, y hay gente que es más, no sé, más vasta y más atravesada, y hay gente que es más suavecita, pero finalmente si usted se mantiene siendo honesto, eh, eso lo lleva. O sea, como que finalmente lo lleva, ¿no? Y eso funciona con jefes, lo de los jefes es un video, usted que lo menciona. Cuando los jefes identifican, eso primero lo aprendí como subalterno y luego me tocó ser jefe. El último trabajo que tuve tenía 15 personas a mi cargo, más grandes y más chiquitos. O sea, yo era el jefe de un señor como de 60 años que llevaba 35 años haciendo lo que hacía. Imagínese, y yo lo entendía que me tenía tirre al principio, pues porque este chino pendejo que va a decir hacerme lo que, y es entendible. Pero el cuento ahí es como la actuación frente a los jefes no tiene que ser obsecuente por ser obsecuente, sino ser obsecuente dentro del rango que le permita a usted ejecutar las cosas de manera honesta y de manera eficiente. Si usted comienza, ¿eso qué quiere decir? Si usted comienza a hacer cosas por lambonear, pucha, pierde el norte. Es que es que el que pierde es usted. O sea, usted lo puede hacer y es una estrategia de escalamiento. Y usted no se imagina las cosas que yo he visto. O sea, la forma de lambonería, y la lambonería está por todos lados. Güey. Y es una forma de escalamiento rápido. Y ¿sabe qué es lo peor? Que funciona. Hay gente que le funciona, pero son unos éxitos efímeros. Porque son éxitos basados en pies de barro. Son, finalmente, porque si usted logra escalar al último momento, esos son los grandes escándalos de corrupción. Si usted logra escalar a niveles medios, se cae cuando cambia el jefe, se cae porque su entorno en el trabajo no se lo va a aguantar, o si en los niveles más bajos simplemente porque, pucha, porque cae, porque finalmente eso es la decisión de cuando usted decide tomar ese tipo de acciones, finalmente pierde como esa, pucha, como esa posibilidad de siempre estar como muy transparente frente a lo que venga. Entonces eso es como por ese lado, no sé. No sé si eso era más o menos lo que quería. No, Perdón. sí. No, el tema de las relaciones con los subalternos o con los compañeros y con los jefes sí es un video pues bastante grande que, no sé, que son como dos aspectos, ¿no? Que ya sea en una clase, ya sea en trabajo o simplemente charlando, son cosas difíciles pues, como de manejar, más cuando uno está así como tan joven para conocer como todo ese lenguaje burocrático, laboral, Claro, qué decir, qué pero, no pero, decir. pero el momento de aprenderlo es este. Eso significa que va a haber errores, pero lo importante de los errores es entender que son errores, entender qué fue lo que pasó y tomar todas las medidas para que no vuelva a suceder. El problema de cagarla no es cagarla, sino de que vuelva a cagarla, ¿sabe? Y eso funciona, digamos que en el momento de la vida en el que usted está. Pero es que vea, 20 años después, cuando ustedes tengan 40, 50 años, y yo me acuerdo gente que la vi trabajando conmigo 50, 60 años, que igual tenían la madurez profesional de una persona de 20 años, porque se acostumbraron a que la forma de actuar y que las decisiones se toman es basadas en esas estructuras de poder, donde lo que funciona es llevarse al otro por delante o el que más, ¿sabe? El que más como que trata de lamonearse, pillar, ese tipo de cosas se ven y se las van a encontrar todo el tiempo y dan rabia porque hay gente que le funciona.
pero, no, pero lo importante es no dejarse llevar por la rabia ni por nada de ese tipo de sentimientos, porque que pierde finalmente es usted. Hay momentos de inflexión donde uno le toca dar un paso al costado, porque finalmente esas estructuras son momentáneamente más fuertes que usted. Pero eso no lo define usted como persona, ni como trabajador, ni como internacionalista, ni nada de esas cosas. Las que toca tomar decisiones que son duras, como dejar de lado un trabajo. Hay veces que toca reaccionarle a los jefes. No lo hago, o sea, no es como todos los días y que le digo como que le toca trabajar esa, este es un piro. No, pues no es eso, son posturas estructurales, gente que se quiere llevar a otra gente por llevarse gente, o gente que está haciendo cosas deshonestas, ese tipo de cosas. Pues, ahí usted toma una decisión, usted quién quiere ser. Y ese tipo de decisiones a cada uno le llegará en mayor o en menor nivel en estamento, no sé, los que por allá cuando usted sea ministro de Economía le toca renunciar al presidente, así como puede que le pase a otro en un entorno más, no, pero finalmente es con esa tranquilidad de seguir siendo usted. Gracias, profe. Malu, adelante, tienes la palabra. Hola Mauricio, ¿qué tal todo? ¿Cómo va? Bien, gracias. Pues Bueno. yo tenía una pregunta que creo que siempre ha estado como en mi cabeza, es uno, ¿cómo escoge un programa de posgrado independientemente de que se llame especialización, maestría, doctorado? Porque dentro de un mismo ámbito hay como muchas opciones, bueno, qué prestigio, este programa es más, entre comillas, completo, y pues uno a esta edad como que no sabe qué debería tener en cuenta a la hora de escoger eso. Qué buena pregunta y se lo voy a responder lo más sincero posible. Esto no tiene ningún nivel teórico ni ningún tipo de... Usted no lo puede probar, simplemente lo voy a hablar de lo que yo he vivido. Las especializaciones son una forma de... Son como tres cosas al tiempo. Uno es una forma de ganar plata a las universidades. Dos, es un requisito, las especializaciones, es un requisito que se inventaron para tratar de adaptar el mercado laboral a una suerte de especialización, pues de especificación del trabajo, que se basa en principio en lo práctico, pero que muchas veces no va, salvo que sea una cosa muy especial, digamos que no va a generarle un valor agregado en términos de título a usted. Pero lo bueno de la especialización es que sí le puede brindar herramientas prácticas muy puntuales. Venga, desarrollo los 3 puntos. Lo de la plata de las universidades es que especialización solamente existe en Colombia. Si usted por alguna razón quiere aplicar a un posgrado después de una especialización, hacer un doctorado y usted quiere presentar su especialización a la Universidad de Kentucky con los pollos o lo que sea, el señor de la Universidad de Kentucky no le va a valer a usted la especialización porque es un título que solamente sirve en Colombia. Entonces, dentro de nuestro entorno, como que funciona mucho en ámbitos donde se requiere cierta experticia, esa es la palabra que quería, experticia, por ejemplo, en derecho funciona mucho porque los abogados, Andrés, porque tiene que irse adaptando a los cambios de las leyes y las reformas constitucionales, entonces a los abogados les sirve mucho, y si usted ejerce el derecho en Colombia, pues le sirve. Pero para un internacionalista como que la cuestión, hay muchas especializaciones en cuestiones de gerencia, en cuestiones de ambiente, ese tipo de cosas, ya es usted como que la perfila a un nicho de mercado muy específico. Lo que les decía, lo bueno... Ay, se le trabó, ¿verdad? ¿O soy yo? Sí, a mí también. Bueno, esperemos que se les destrabe. Lo voy a escribir a ver si nos ha dado cuenta. ¿Se salió Mauricio? Sí, creo que sí, yo no lo veo. Sí. Bueno, ya le escribí. Esperemos A ver. que entre.
Listo. Creo yo que habíamos sido nosotros, pero ya se va a conectar de nuevo. Si quieren, tengan un poquito de paciencia, Gabriela y Ivana, pues es que él da sus respuestas bien completas, entonces se demora un poquito, pero pues siguiendo en el orden, siguen Gabriela y luego Ivana. Gracias. Ay, esa no era. Ah, sí, acá está Mil. ¿Por qué me corté? $1,200. Faltan 2 minutos para el dragón. Qué pena con ustedes, la demora ya Mauricio está tratando de conectarse, pero como que se le fue el internet, quién sabe qué pasó. Gracias, Andrés, tranquilo. Con mucho gusto, Juan Eduardo. Me escribe Mauricio que algo le pasó a su Zoom, pero que ya 2 minuticos y entra de nuevo a la charla. Ya me pidió el ID, entonces se lo voy a mandar. Porque como que le está molestando eso. No sé qué habrá pasado. Lo logré, perdón.
¿Me Ah, oye? ya le estaba Listo. mandando el ID. Perdón, algo pasó ahí, no sé qué pasó, todo bien. Venga, maestrías, entonces, estábamos en... Ya, si usted... Digamos, sí, para maestrías. sí, maestrías. No me acuerdo. ¿Qué Pues era? acaba de explicar lo de la especialización, que acá Ah, sí, ya, listo, no, todo bien. Listo. La pasamos maestría, la función de la maestría en Colombia, eh, digamos que en los últimos años ha tomado como que usted lo equipara ahora a una especialización en muchas cosas. Entonces, como que de manera tácita se ha convertido en como en un requerimiento ahí informal para poder ejercer como un cargo medio alto. Generalmente, hoy en día se ha convertido como en un requerimiento que era lo que equivalía a la especialización hace 10 años o 15 años. Y eso, pues finalmente lo que ha causado es que también haya una economía ahí de las maestrías que hace que muchas universidades saquen programas de maestrías que no tienen una calidad pues súper alta, sino que simplemente es de mucha gente que quiere conseguir ese título. Entonces usted ve que proliferan los MBAs y que proliferan, no sé, como que maestrías que podrían ser fácilmente especializaciones, pero que al final la gente termina pagando una cantidad de plata. Lo que lo vuelve una maestría en principio es que usted tiene que hacer un trabajo de investigación original o un desarrollo técnico original. Si usted está haciendo como, no sé, como un MBA, pues imagino que será una empresa propia, una cosa así, o si es una cuestión como en nuestras carreras, pues es algo propio. En el exterior, generalmente hay dos tipos de maestrías. Uno es que es MA y otra es un MSc. MA es Master of Arts y esa es como la que profesionaliza. Entonces, como que es más como de teoría aplicada a algo. Entonces, usted consigue, no sé, maestría en estudios culturales. MI en estudios culturales, ¿eso de qué se trata? Pues bueno, de aprender cuál es como la teoría detrás de implementar programas de gestión cultural en diferentes sociedades alrededor del mundo, donde usted también hace una suerte de explicación propia, generalmente algo que pueda ser aplicado o un caso de estudio específico. Eso es un MI. Master of Science, el MSc, es más de investigación, está más orientado a la gente o que quiere seguir ñoñando y hacer doctorado, o que finalmente pues es un ñoño en potencia porque también le sirve para trabajar posteriormente. El nivel de exigencia yo no creo que sea más o menos, sino que es diferente. En una maestría de investigación pues usted se mete en cuestiones de debates teóricos duros y a pensar cuestiones filosóficas, vainas de ontología, epistemología, metodología y todas las ideas, una cantidad de palabras rarísimas, el epistema en no sé qué, que finalmente tiene una función y es tratar de entender lo que hay detrás de la disciplina ciencia que usted está estudiando y de tratar de hacer una contribución. En Colombia, esa división existe en algunas universidades, sobre todo pues las que son como, no sé, como las del cuartal más arriba, como, no sé, diga usted en Bogotá, Andes, Javeriana, Rosario, Externado, Nacional, ese tipo de cosas. Y hay otras universidades que le ofrecen a usted programas que bien pueden ser buenos, pero que de pronto no tienen esa misma perspectiva, lo que al final es más como una forma de cumplir con ese requisito implícito del mercado laboral nuestro. Y ya el cuento del doctorado, el doctorado generalmente ese sí ya es el que se quiera romper el coco, no sé, a filosofar y a pensar problemas en abstracto o aplicaciones puntuales, generalmente es para gente que quiere seguir la carrera académica. En Colombia lo que ha pasado en los últimos 10 años es que las carreras académicas han comenzado a exigir estándares tipo OCDE, entonces por eso de un momento a otro una cantidad de profesores que solo tenían maestrías les tocó comenzar a sacar sus doctorados. Entonces, si usted quiere tener 60 años y estar en una silla dando clase como quiero yo, eh, falta de preocupaciones, pues le toca tener un doctorado. Pero digamos que en el nivel profesional técnico, más allá de darle como, no sé, como un halo no sé, como de representatividad, no, como que no le brinda un valor agregado puntual, porque un doctorado es casarse con un tema específico durante 3, 4 años, 5 años, si lo hace en Estados Unidos de su vida, que solamente lo va a entender usted
que muy posiblemente lo van a leer 10 personas más y que si usted tiene la suficiente suerte, lo sabe vender, sirve para tener una aplicación práctica en algo muy específico. Entonces, esas son como las diferencias. Ahora, si a usted le gusta la carrera académica, no, pues hágale. Y comience a sentirlo. La carrera académica, eso hay muchas formas de verlo, pero a mí me parece que necesita ser complementada con una experiencia técnica, administrativa, con algo más aplicado. A mí me gusta ese tipo de cosas, por eso estoy hasta este momento de mi vida todavía estudiando. Y si, ¿sabe? Pero esa es mi forma de ver las cosas. Yo sé que hay gente que lo hace todo de una y le sirve perfecto y también es válido. Tendrá unas ventajas, tendrá otras desventajas. Entonces, eso es lo que yo veo. Si está pensando en hacer una especialización, mi recomendación es busque algo en lo que usted no haya tenido la oportunidad de meterse hasta este momento, de pronto algo que no le dé su carrera, de pronto un tema una disciplina que no tiene nada que ver. A mí se me ocurre el periodismo porque fue lo que yo hice, porque, no sé, siempre, a mí la cuestión de medios siempre me llamó mucho la atención. Pero hay otras posibilidades. Hay gente que hace cosas en gerencia, en cuestiones de planeación estratégica, en cuestiones de aplicación con vainas de comunicación, pero organizacional. Entonces, digamos que eso es una cosa chévere de la carrera, y es que usted lo especifica tanto como quiera y tiene la opción de especificarlo y volverlo algo muy suyo. Problema adicional, eso no le garantiza a usted un mejor o peor trabajo, ¿no? Puede que conduzca puede que el entorno, ¿sabe qué es muy bueno de los posgrados? El entorno, lo que hablábamos ahorita, el entorno social que usted crea. Digamos que yo nunca ejercí como periodista, porque tampoco, a mí lo que me gusta es el análisis de medios, ¿no? Pero de ahí, ahora me hablo todavía como con unos 4 o 5 amigos periodistas, y esos son con los que charlo de realidad internacional, me botan datos para investigación, me tienen actualizado en ese caso, y yo también como que les voy pasando información, como que finalmente eso nos ha servido. Entonces, de pronto salirse un poco del entorno internacionalista y buscar gente y encontrarse con gente que tiene otro chip en la cabeza, eso les nutro mucho a usted su vida profesional. No sé si esa era más o menos la pregunta. Pero si no es, dígame, porque es que yo no sé, porque yo hablo aquí y no me dicen nada, entonces no tengo ni idea. No, sí, profe, está bien por ahí un poco. Igual creo que pues luego le consultaré más cositas al respecto. Gracias. Todo bien, hágale. Gracias, Malu. Gaby, adelante. Hola, profe. Yo tengo una duda también, pues que tiene que ver con las maestrías, y es que pues yo en mi caso comencé la coterminal y en verdad no me ha gustado. Y, sí, y pues ahora me salió la oportunidad de presentarme una beca de maestría afuera. Entonces yo quiero saber como tú, ¿qué piensas como o sea, quedarse y hacer como acá las cosas, como internacionalista acá, como tener todos como los estudios acá, o como lanzarse afuera? La coterminal es algo que usted ya conoce, está en la misma universidad, muy seguramente está con gente, tiene como no es que, sí está aumentando su capacidad cognitiva, apreciativa, analítica, todas esas cosas, pero el costo de oportunidad de no lanzarse a otra cosa en este momento de su vida donde está joven y tiene una posibilidad que le salga una oportunidad buena, creo que puede ser muy alto. Yo insisto, el momento de tomar decisiones duras es porque digamos que los riesgos son mucho más bajos y digamos, las implicaciones son mucho más manejables que si lo hiciera en otro momento de su vida. ¿No? No que el nivel de educación afuera sea mejor o peor, eso es muy, muy relativo. Eso es muy, muy relativo. Usted afuera se encuentra con unas cosas que me quedo en la universidad toda la vida. Pero sí la experiencia de vida de encontrarse otro sistema, tanto de estudio como otro sistema y otra forma de entender las cosas, eso nutre de una forma grandísima. Entonces, pues no sé, yo contemplaría la cuestión de la beca. Ahora, lanzarse y aplicar una beca, digamos que no cuesta nada, ¿sabes? Es algo que, pues, no sé, generalmente uno no tiene que pagar nada de inscripciones y eso y es algo que usted puede ir haciendo al mismo tiempo que continúa
con el estudio de otro lado. O sea, yo lo haría y ya si sale la cosa, pues le metería un cabezazo mucho más grande, pero en principio yo lo veo como algo que finalmente en otras experiencias, salir de la, a mí lo que, a ver, muy personalmente, las coterminales son interesantes y a usted le sirve para ahondar en cosas que a usted le gustan, pero la coterminal lo que pasa es que usted lo encierra a un modelo de estudio que es el de nosotros. Nomás saliendo a otra universidad, lo que yo terminé en Rosario, pasé a los Andes y eso es otro mundo. Es allá a 3 cuadras, pero es otra vaina. Entonces, y tiene unas cosas malísimas y unas que me parece una porquería, pero tiene otras cosas buenísimas. Y es otro tipo de gente, otro entorno. Entonces, si eso es así, cambiando de universidad en la misma ciudad, en el mismo país, imagínense pues todo lo que hay detrás de eso. Así no, una decisión de estudiar afuera en este momento, más allá de esto de la plata y de los esfuerzos que toca hacer familiar, personalmente, todas esas cosas, porque hay que comer pues un poco de qué, bueno, es que usted lo está grabando y después me acusan de ser grosero. Entonces, más allá de eso, No, está profe, como, hágale todo bien que igual eso se sube está a redes que, del consejo, eso se sube a redes del consejo y casi nadie lo ve, entonces. no, le estoy mamando gacho, no pasa nada. Esa experiencia también la nota usted como persona, esas experiencias son ya estando fuera, otro lugar del mundo, usted finalmente, estando solo en esa soledad, porque lo que el más duro le da a la gente es la soledad, es no tener su red de apoyo, sus amigos, esas cosas, es finalmente conocerse usted mismo y qué tipo de decisiones toman en total aislamiento, ¿no? Entonces, no sé, yo lo contemplaría. Gracias, profe. Está Gracias, bien. profe. Ivana, dale. Hola, profe, ¿cómo está? Qué bueno. Yo quería hacer una pregunta y ¿Usted es está en el que, observatorio? sí, ¿Y yo soy del observatorio, por qué no sale en radio? Yo oigo todo el programa todas las semanas. porque yo soy de parte de investigativa de otros proyectos, de radio Ok. es otras personas. Bueno, mi pregunta es sobre la beca que usted obtuvo para irse a hacer maestría fuera. De verdad, estoy súper interesada en varias universidades, no específicamente como en su maestría, pero en otras. Y he estado viendo como varias opciones como Colfuturo, algunas organizaciones internacionales, entonces no sé si tiene como no sé, algunas recomendaciones para las personas que queremos aplicar a ese tipo de becas. Nunca la recomendación es vuélvase un ñoño de internet y aplique a todo lo que se le aparezca. Todo vale, todo importa, cualquier ayuda, todo lo que sea. Recursos hay. Lo que pasa es que, pues además de que son escasos, no sé, como que usted no los encuentra de manera intuitiva como tan fácil, pero hay cosas. El cuento de Colfuturo, yo estudié la segunda maestría con Colfuturo y tuvo unas implicaciones a largo plazo por ejemplo, de quedarme en Colombia un tiempo y eso, pero que al final eso digamos que eso ya cada uno lo evalúa. A mí, yo no lo vi como algo necesariamente malo, simplemente me atrasó mis planes de vida durante un tiempo. Pero eso, digamos que ese esquema funciona si usted tiene ingreso a una universidad que esté bien rankeada. Que una universidad esté bien rankeada según el ranking de Shanghai, que es el que usan ahora, no significa que sea una universidad buena. Eso es más esas tecnologías de control y poder del mundo, pero pues son los requisitos que hay. Generalmente si usted tiene un buen promedio en la universidad y sobre todo si no aplica cosas de administración, el sistema Colfuturo le funciona. ¿Qué tiene bueno Colfuturo financieramente hablando? Que es una plata que usted le prestan mucho más barata que en una institución financiera normal. ¿Qué tiene de malo? Que finalmente eso es un negocio, pese a que estaba vendido de otra forma y que son recursos de la nación, ahí hay un negocio detrás de eso y eso hay que saberlo y hay que entenderlo. Es una institución financiera, lo que pasa es que es una institución financiera que usted le presta plata a una muy buena tasa y es una buena opción para la gente que se quiere ir a estudiar. Si usted es un poco más afortunado y sobre todo sabe vender bien sus proyectos, hay opciones Fulbright, hay opciones Chevening, hay opciones el DAAD. El DAAD tiene muy buenas opciones, eso es el servicio de académico de cooperación alemana, de AAD. Y lo que pasa es que en nuestras carreras de ciencias sociales no les llama tanto la atención, ellos quieren más ingenieros y cosas que sirvan, no mentiras, y cosas que sirvan más dentro de lo que ellos quieren, pero también funcionan como, también hay opciones.
esa es una buena. Y hay otra que son partidos políticos europeos financian estudiantes. Lo que pasa es que ese nivel de financiación ha bajado, pero hay años en los que estudiantes colombianos son más beneficiados. Entonces usted mira, no sé, la Konrad Adenauer, eso es del partido, eso es de la CDU, o busca FESCOL, esos son del SDP. Busque que hay como, ¿cómo se llama eso? Como bolsas de diferentes partidos políticos que también se consiguen ahí. Y la última es buscar financiación directamente con la universidad. Esa es la más complicada de todas. De pronto hay lo que el problema de estudiar afuera muchas veces, salvo que sea Estados Unidos o Inglaterra, no es la matrícula. Generalmente usted en Alemania consigue programas muy buenos que cuesta 1.000 euros al año, y eso en ese sistema privado de educación colombiano, pues finalmente es muy poquita plata. Es más todos los costos asociados a vivir allá, a los papeles, a las visas, ese tipo de cosas. Pero si es por economía, salvo que sea Estados Unidos, que es impagable esa vaina, o salvo que sea el Reino Unido, que es hacerse un harakiri en vainas de plata, hay a mí me parece que la opción de estudiar afuera, incluso si no lo sabes hacer bien, puede llegar a ser un poco más económico que hacer un posgrado en Colombia en una universidad tipo antes. Yo ahí tengo una duda, profe, y es, pues también encontré en la stalkeada que usted tuvo una beca del 50% en la Universidad de Leipzig y digamos, muchos de los recién egresados también, pues no quieren como seguir estudiando, sino también como poder trabajar. ¿Usted cree que es posible uno, digamos, conseguir una beca en el exterior y uno ir y estar estudiándola, pero trabajando también al mismo tiempo en el exterior? Digamos, Pues, ¿qué si tan yo soy complejo? sincero, yo he trabajado todo el tiempo. ¿Qué tan complejo? He hecho muchas de Pero digamos, todo. en ese ámbito, en el ámbito de las relaciones internacionales o en otras cosas. De todo, en otras cosas y en vainas de relaciones internacionales. En Alemania yo trabajé en mesero, trabajé en un restaurante indio, me volví asistente de cocina, me pagaron, eso es un cuento muy bueno. Comencé lavando platos y terminé siendo el administrador del chuzo, weón. Así que, lo bien, eso es una chimba. Y tengo unos amigos de Nepal ahora, weón, y aprendí a cocinar indio, y bueno, X. Sí, o sea, es posible, pero venga, es que a nosotros, como en nuestro entorno social nos han metido, que es que uno tiene que trabajar hasta la última gota de sudor y tiene que ocupar de las 24 horas del día, tiene que ocupar 20, si no, no es productivo y si no, no es digno de estar en donde está. Y esa es una forma de pensar nuestra que, desde mi punto de vista, es una forma de mantener el control de la estructura para que se reproduzca de una u otra forma. Pero la crítica no es eso, es cuando usted se enfrenta a estudiar en el exterior y usted viene con ese chip. Eso usted lo puede utilizar a su favor, porque usted está acostumbrado a hacer mucho más de lo que le están pidiendo. Cuando usted llega al exterior a estudiar, lo primero, o las primeras cosas que usted le pasa es que la carga académica es bajísima en comparación a lo que uno está acostumbrado. Las horas de clase son la mitad o un tercio y las lecturas son, pues tiene que leer, pero nadie le está forzando a hacer nada. Entonces si usted es lo suficientemente centrado, paciente y también piensa de forma estratégica, puede conseguir trabajo, digamos, para sostenerse, tipo meserear, vender ropa, o otro trabajo fue el rickshaw. ¿Cómo se llama eso? Ese duré 2 noches. Se me olvidó lo que hay en los Transmilenios en bicicleta. En las estaciones de Transmilenio, en la autopista, usted se baja y se sube un bicitaxi, güey. Manejé un bicitaxi en Londres como 2 noches, pero eso es usted se jode las rodillas, terrible. O sea, usted lo logra. Y ya después, cuando encuentra esa pequeña estructura, ya sabe a quién hablarle, y generalmente la universidad en la que usted estudia es su primera opción de empleo. Entonces usted consigue una práctica con un profesor, una revista, en donde terminé trabajando en un journal de los académicos, como, no sé, como asistente, la cosa más baja, pero eso es experiencia que suma. Entonces yo creo que es posible. Todo eso es posible y lo logran. Lo que pasa es que nada le va a llegar porque sí, porque es otro entorno donde usted no conoce a nadie, donde usted no tiene red de apoyo, y le toca buscársela y le toca romperse las taras mentales que tiene en la cabeza de me da miedo, me da susto, no me gusta cómo me miran, qué va a pensar de mí. Y todo eso se lo estoy diciendo porque a mí me pasó y porque me pasa todavía. A mí me da pena cómo llegar a hablar, ay, tengo que pedir. Ahora que estamos dando clase, me tocó dar clase con Visor y se me partió.
y llegué a la oficina de los profesores y yo, buena señor, ¿será que usted me puede hacer el favor? Pero por favor, me hace el favor. Y uno mira como, ¿no sabe hablar o qué? Me prestó otro visor y ya, hay cosas que, pero todo está acá y tiene mucho que ver cómo nos han hecho entender la vida y cómo la entendemos nosotros también. Tiene que ver con el mismo discurso de antes, pero es como el cuento de el principal responsable de romperse las taras es usted mismo. Uno es más inteligente de lo que uno cree. Uno tiene la capacidad de ser autocrítico, de mirarse desde afuera y entender la situación. Y eso usted lo conduce a estar estudiando por fuera y trabajar. Sí, se puede, se logra. De pronto no va a tener 10.000 millones de millones en el bolsillo, no, pero va a tener para comerse, para tomarse un café de vez en cuando. O para, ¿sabes? Eso está muy, ya se quiere echar ahí no sé, a sufrir, lo cual también es una opción de vida y es válida, o sea, ¿sabe? Y hay gente que lo sufre así, eso también pasa, pero entonces o sea, sepa que va a pasar un mal rato. Es como lo que a mí se me ocurre decir ahí. Chévere, pues me recuerda de hecho un libro que usted una vez nos dejó para leer, el síndrome de Ulises, que habla Sí. precisamente sobre eso, sobre la situación de los estudiantes colombianos, latinoamericanos en el exterior, que pues puede llegar a ser algo complicado, pero la idea es como uno pues, Pero volverse. es como usted se lo tome, es el aprendizaje. O sea, de lo bueno, lo malo, lo bueno, todo suma. Claro, sí. Emilio, adelante. Emil, dice que Emil, bravo. Hola, hola Mauricio, ¿qué tal? Hola, Emil, ¿cómo va? Bien, gracias. Yo tenía una pregunta volviendo como al tema de las maestrías. Yo este año apliqué una beca de maestría en el extranjero, pues no pasé, pienso volver a aplicar, pero digamos que ya teniendo como esa experiencia de cómo es aplicar a las maestrías pues en otros países, pues yo también quería saber cómo, pues primero como recomendaciones o cosas que consideres como útil en ese aspecto, y dos, también hay algo que a mí como que me pone a pensar mucho y es, pues yo ya me gradué, yo hice pasantía y pues yo alguna vez me acuerdo que en la universidad, pues algunos profesores siempre dijeron como que el no tener trabajo de grado como al aplicar a una universidad internacional como que iba a ser, pues no iba a ser beneficioso para uno. Entonces digamos que también eso a mí a veces como que me pone a pensar como un poco sobre qué tan posible sería como que gane pues la beca a la que estoy aplicando, como teniendo en cuenta como esa parte. No, Emil, yo no creo que eso sea completamente determinante de lo de no tener un trabajo de grado. Eso depende del programa que está aplicando. Si usted está aplicando a un programa de investigación como el que le decía, a un Master of Science, es posible que necesite tener ese trabajo de grado y que eso le sume puntos. Pero hay otro tipo de maestrías en donde la aplicación es mucho más importante. La aplicación hay una cantidad de requisitos, ¿no? Entonces están las notas y los promedios y la hoja de vida, pero hay una que es que uno generalmente no le para bolas y no se va a Google a buscar los formatos esos predefinidos de carta de, ¿cómo se llama eso? De intenciones o lo que sea, como se llame eso, y eso uno no le mete como el cuidado, no le pone el cuidado que uno le debería poner. Ahí usted finalmente está dando en 4 párrafos, usted tiene que sobresalir por algo, sobresalir en el buen sentido. Ese es el objetivo. Yo creo que lo más importante de eso es cómo se presenta usted, como cuál es qué la motiva a usted a estudiar ese programa en ese lugar del mundo con esa gente. Uno comete el error de voy a aplicar a 10 universidades y uno hace como un formato y le cambia el nombre de la universidad al programa y eso no se debería hacer. Y eso lo aprendí hace poquito, eso lo aprendí fue haciendo los papeles para el doctorado. Que yo hacía, no, yo creía que tenía no sé, un proyecto de investigación lo suficientemente como aceptable para entrar y después me di cuenta que eso no es solamente lo que se necesita, sino saberse vender en el sentido no de soy lo mejor y lo máximo y voy a cambiar en la vida porque nadie va a poder hacer eso, sino más bien de mi conocimiento y mi entendimiento del mundo es tal que me lleva entonces a tan de pronto a aportar
esto y también a reentender otras cosas en el mundo que me pueden ayudar en el futuro a hacer X. Un típico caso es que un estudianta colombiano o colombiana está aplicando por allá un programa de construcción de paz en Noruega. Entonces me llamo Juan. Y entonces he vivido el conflicto armado colombiano durante los últimos 60 años y sé lo que es sufrir y sé todas las consecuencias. Y así como usted, 5 millones, 10 millones de colombianos más y otros 200 millones en el mundo. Ese no es ese discurso que es como particularizante, un poco incluso medio lastimero. Ese no funciona tan bien. Funciona más como, bueno, crecí acá, entiendo esto de esta forma. Sé que hay unas complicaciones y que esto me ha hecho ver la vida de una forma y que ha hecho a las personas con las que vivo ver esto de otra forma, pero mi interés académico en entenderlo tiene el objetivo de no tanto de cambiar, sino de reentenderlo, de reescribir las cosas y de pronto aplicar algo para el mejor desempeño en mi propia sociedad, en mi propio entorno. Y eso lo puedo hacer con ustedes, porque ustedes pues saben hacer eso, por lo menos eso es lo que yo sé de ustedes. Y para eso tienen esta gente y estas cosas. Adicionalmente, creo que esta perspectiva de su programa, estoy aquí improvisando, aquí, terrible, la perspectiva postcolonial, no sé qué, funciona así y al final como que reafirma quién es usted, o sea, como que cuál es el valor agregado suyo frente a esa institución y esa institución frente a usted y frente a su entorno social básico. Entonces, para redondear las recomendaciones, póngale cuidado a esas cartas de intención que son muy importantes, muy, muy importantes. Y tampoco creo que, lo otro que preguntaba, que no tenga un trabajo de grado va a definir su posibilidad de ingresar al exterior. No, porque imagínense entonces cuántas tesis en el mundo habría. O sea, habría de cuánta gente que hace posgrados. O sea, hay 1.000 millones de tesis y entonces ¿dónde está todo ese conocimiento? ¿No? Hay gente que decide hacer otras cosas y está bien, porque no todo el mundo tiene las mismas habilidades. Hay gente que sabe hacer más cosas de manera práctica, hay gente que tiene habilidades sociales buenísimas, hay gente que tiene habilidades para resolver problemas en entornos puntuales y eso hay que saberlo comunicar, hay que saberlo entender, ¿no? Entonces, sí, eso. Gracias. Gracias, Bueno. profe. Bueno, De pronto para darle un poco el giro a la charla hacia donde iba en un inicio, pero nos fuimos por una rama que creo que ha sido muy fructífera. Pero sí. para darle un poco el matiz de las migraciones, me gustaría saber cómo... Oiga, Andrés, me tengo que ir en 10 minutos, ¿todo bien? ¿Está bien? Bueno, listo, hagamos una cosa. En 10 minutos, esto va a ser un reto, pero en 10 minutos cuéntenos, digamos, ¿cómo entró usted a la línea de investigación en migraciones internacionales? ¿Cómo ha trabajado todo en este tema? Y Yo bueno, les conté la historia una vez en clase, ¿no? sí, pero hay muchos que no se Que acuerdan. yo quería jugar fútbol y ¿Qué pasó? quería, no sé, todo comenzó que yo me fui de intercambio con la universidad. Estaba en Francia y al frente y eso pues otra experiencia de vida muy, muy chévere. La universidad tiene unas cosas increíbles y no alega mucho, pero la universidad, ese tipo de cosas yo ahora lo miro en retrospectiva y como, mucha, eso definió muchas cosas en mi vida. Pero bueno, yo vivía en una residencia universitaria y al frente de mi cuarto había una cancha de micro y yo estaba así súper solo, triste. Me hace falta todo, me hace falta mi familia, quiero tener amigos. A mí me gusta mucho el fútbol, juego muy mal, pero pues no sé, no importa. Y entonces siempre, como que todos no sé, cada fin de semana venían unos chinos allá a jugar fútbol. Entonces, de nuevo, rompiendo la tara mental de qué será que me van a decir, no sé qué. Yo les dije, oiga, puedo jugar con ustedes. Y los manes, como, bueno. Y eran marroquíes y argelinos. Y a mí me llamó mucho la atención ahí como los manes hablaban entre francés pero arabizado, porque eran franceses pero como migrantes de segunda generación, todas esas cosas. Y a mí eso me llamó, yo no les sé decir qué fue lo que pasó en ese momento, pero me rompió la imagen de la Torre Eiffel y de Francia es un baguette y Occidente es ¿sabes? Es como una cosa desarrollada y el mundo y un momento otro como que comencé a asociar como toda la gente que había visto en ese entorno, porque yo nunca había ido a Europa, y era como, no sé, las mujeres con su hijab, y no sé, la gente de África vestida con sus cosas de colores y todas esas cosas. Y a mí no sé, me llamó mucho la atención. Y ahí, con esa intención, ahí me comencé a meter en el cuento.
Y ya después cuando volví, el- la tesis de la universidad la hice de eso, de política exterior francesa y inmigración. Y entonces, cuando ya lo quise meter como investigación formal dentro de los temas, cuando ya estaba haciendo, cuando ya trabajaba en investigación, al principio en la escuela de guerra, hace un montón de tiempo, ese tema no era incluso hasta hace 4 o 5 años, es un tema que en Colombia no es relevante, porque toda la agenda de investigación dura en Colombia se la ha llevado el conflicto armado y movimientos sociales, de una u otra forma, pero es un tema que nadie le para bolas, entonces yo lo veía era como un nicho para explotar cosas y entenderlo, y por ahí me metí, y a mí me gusta un montón. Hace como antes de todo el cuento de migración desde Venezuela, y cuando había otra gente de ACNUR, el cuento de la migración desde Venezuela cambió toda la estructura burocrática colombiana en muchos sentidos y obviamente en el entorno cómo se entiende la migración en Colombia. Pero antes de eso había una estructura y ahí había OIM, había ACNUR, y uno lo empataba con todo el cuento del desplazamiento interno, que en Colombia pues fue muy duro durante mucho tiempo, incluso todavía, pues que ya no es tan, digamos, ya no está tan visibilizado en las agendas ni nada de esas cosas, como fue hace algún tiempo. Pero eso tenía todo que ver con movimientos sociales en Colombia, con entender nosotros mismos. Y todo el cuento de los flujos migratorios y de fronteras, que migración es más que moverse y no moverse, la gente que va y viene, es el espacio, ¿no? El uso del espacio, los significados que el espacio tiene, lo que nosotros entendemos por frontera, que es la soberanía, ciudadanía. Entonces me parece que al final que es un tema que tiene todo que ver con relaciones internacionales desde el punto de vista teórico, y que tiene muchas cosas empíricas que aplicarles. Entonces, antes del cuento de Venezuela, vaya ido al cuento, Colombia como corredor estratégico de tránsito de personas y todas las asociaciones que tenían con criminalidad. Entonces, a mí durante un tiempo estuve metido en cuestiones de conflicto armado y eso, entonces como que lo pude empatar muy bien. Incluso terminé haciendo investigación en Nariño, en Tumaco, y tenía una cosa que ver con tierras y entender como todo el cuento como de conflicto armado, pero cómo se desprendía toda esa cuestión de los corredores de movilidad, los entornos de lo que uno piensa que es una frontera y al final no se da cuenta que eso es una línea en un mapa y no es nada más, sino lo que usted crea es como un billete, es como lo que usted crea que es él. Y ya, entonces ahí por eso me gusta. Entonces después dije como, y un día hubo una convocatoria en la universidad, como en 2013, yo ya había vuelto y estaba trabajando con Adriana Serrano. Adriana Serrano es mi otra mentora. Yo no sé si les tuvo clase con ella. Sí, como el segundo semestre. No sé, le debo todo a ella. También fue profesora mía cuando estaba en lo que sea. Pero bueno, el caso es que estaba trabajando como profesor auxiliar de ella y me dijeron, hay una convocatoria, sí, de la importancia de las redes. Alguien me dijo ahí en la misma universidad, el decano Barajas en esa época abrió una convocatoria para una electiva, hubo como 20 aplicaciones y solo pasó la migraciones, que era finalmente como, bueno, en la universidad nunca le hemos parado bolas a esto, y lo que hice fue tomar como la estructura de un pensum de una clase que yo había visto en la maestría en Inglaterra, pero la adapté a temas porque la maestría mía es mucha cosa de economía y de historia, pero la adapté fue al entorno como de relaciones internacionales y ahí se quedó el programa básico. Fueron como 3 años, luego cuando estuvo la decana pasada como que se perdió, pero afortunadamente la materia se pudo recuperar cuando llegó el decano Londoño, y mientras tanto pasó todo lo de Venezuela. Y ya. Profe, dos últimas cositas. La primera, pues varios estudiantes me han preguntado si usted les puede dejar el correo. Sí, hoy es el mismo de siempre, espero lo escribo acá. Eso por el chat, como Todo para funciona, Mauricio.palma. Carticas, recomendaciones, etcétera. Sí, ¿no? Y, y ya para La terminar. política, qué berraco. Acá lamboneando. No, mentiras. Y ya para terminar, profe. Ay, no, espere, ¿esto cómo se hace? No, espere que aquí dice algo mal. Creo que lo mandó al interno de pronto. Ya. ¿Sí? ¿Y qué? Que si nos podría dar como algunos consejitos así generales, personales y para la vida laboral. Que sean honestos,
pero ser honesto no es robar, eso se sobreentiende. Ser honesto con usted mismo y con la gente que está a su alrededor. Ser honesto no es solamente no sé, hablar con la verdad. Ser honesto es ser consecuente con lo que uno piensa y con lo que uno hace. Entre más crece, entre más se mete en la vida laboral, entre más se va dando cuenta cuáles son las estructuras y las formas de nuestra sociedad, más jodido es. Entre usted más se vuelve como grande y se vuelve, uno se va volviendo cínico, de verdad. Eso porque uno va perdiéndole como la fe a las cosas. Pero yo creo que hay que apegarse a la fe no en el sentido metafísico de la cosa, sino como la fuerza que usted cree que es lo debido, como el deber ser de las cosas. Pero si usted trata de ser lo más honesto posible, yo creo que las cosas van tomando su orden con el tiempo. Eso, no sé, eso es lo que a mí me ha servido y lo vine a entender y lo sigo tratando de entender porque es muy difícil, pero lo vine a entender con decisiones en la vida. Todo esto, no sé, como la última anécdota profesional, el último trabajo que tenía, el que le conté que tenía un poco de gente a cargo y eso, fue una decisión muy dura renunciar a eso, porque era un trabajo que a mí me encantaba, me iba muy bien, tenía un muy buen ingreso, pero llegó un momento en que el entorno de las decisiones de lo que me iba a tocar hacer, o sea, como entre más responsabilidades tenía, me tocaba poner más al escrutinio y como quién era yo. Entonces fue una decisión muy difícil y pues usted sabrá que, pues no sé, entenderá que ya pasé de los 20, ahora estoy más cerca de los 50 que de los 30, de los 20. El otro día cumpleaños hace poquito y el otro día me dijeron, yo como, tengo 35. Pero bueno, entonces ya no es una decisión tan fácil. Pero en el momento que la tomé fue una crisis muy dura, fue en agosto de 2018, se imaginará agosto de 2018 qué es lo que está pasando en el país. Entonces doy un paso al costado y fue duro porque eso significó quedarme sin trabajo, me quedé sin trabajo un año, pues sí iba a la universidad, pero digamos que eso es otra cosa, ¿sabes? Como que, y reentenderse, crisis personales, internas, las cosas, pero ahora, después de relativamente muy poquito tiempo, estoy muy tranquilo. Entonces fue una buena decisión y tenía que ver con el entorno laboral. Sí, finalmente fue como ser honesto conmigo y con los interlocutores. Yo no soy la persona que usted necesita, yo no puedo hacer lo que usted me pide. Tener muy claros cuáles son los límites. Está bien negociar, se negocian, las cosas se negocian. Y usted aprende a interlocutar con gente que piensa totalmente distinto a usted. Y lo logra y se logra llegar a consensos. Y eso está muy bien, creo yo. Pero de todo tiene un límite y ser como, no sé, como honesto con ese límite creo que es muy importante. Sí, ya hablo como más de 50. No, No, pero usted se ve joven, profe, en serio. gracias. Sí, Pues no joven como yo, pero... Bueno, profe, muchísimas gracias por habernos no, chévere. acompañado hoy. Sí, no hay problema si me escriben. Con mucho gusto en lo que se pueda. Listo, profe. De verdad, muchas gracias por sacar de su tiempo. Todo bien, Cualquier todo bien. cosa, si algo lo sigo molestando para otra cosita ahí que hay del consejo, chiquita, 15 minuticos le robo un día, pero muchísimas Bueno, gracias. Sí, listo. Erika, desde que tomamos una foto. Pueden prender todas sus cámaras. Voy a parar la grabación ya.